Hola, espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a esta segunda clase de evaluación e impacto ambiental. Vamos a hablar un poco de la introducción a la evaluación ambiental y adicionalmente nos vamos a aterrizar, digamos, en la estructura de un estudio de impacto ambiental, que es como el tema más importante dentro de la evaluación. Entonces, esta segunda clase nos va a permitir aclarar muchos conceptos y adicionalmente analizar la estructura principal del estudio de impacto ambiental como principal instrumento. Como siempre les digo, en Notas sobre Derecho de Autor, la experiencia y el presente material se construye con base en la experiencia, presentaciones previas, imágenes de internet, conceptos del docente y básicamente es de uso exclusivamente pedagógico. Vamos a retomar un par de conceptos. Digamos que la clase pasada hice una pequeña presentación de lo que son los aspectos, los impactos y las externalidades. Sin embargo, me doy cuenta que eso ha generado, digamos, duda o no les ha permitido entender a fondo y a cabalidad cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces hoy los vamos a aclarar y vamos a profundizar un poquito en ellos. Aspecto ambiental. Vamos a leer textualmente. Es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente para producir un impacto. Entonces, básicamente un aspecto ambiental, como lo hemos mirado, como se los dije hasta el momento, es una interacción. Nosotros tenemos la empresa y la empresa interactúa con el ambiente. Hay 4 interacciones principales que tenemos que tener en cuenta como ingenieros ambientales. La primera, el consumo de recursos. Cualquier cosa que yo consuma y que tome directamente del ambiente, bien sea para aprovisionarme o bien sea como un servicio ecosistémico de regulación, ese tipo de cosas que asumimos y que tomamos son o representan el consumo de recursos. Después del consumo de recursos tenemos las emisiones, que son, como lo vemos en la imagen que está allí en la presentación, las emisiones atmosféricas, es decir, gases, vapores que generamos a través de las chimeneas o de cualquier tipo de estructura de escape de gases de nuestra empresa. Tenemos los vertimientos, que serían pues vertimientos líquidos o disposición de elementos o productos líquidos, bien sea en fuentes hídricas superficiales, en fuentes hídricas subterráneas que no deben desarrollarse este tipo de actividades, o en últimas, digamos, estamos hablando de campos de infiltración. Entonces existe una interacción a través del vertimiento. Y el cuarto punto que vamos a analizar como fundamental de los ingenieros ambientales es la generación de residuos. Cuando nosotros analizamos estas palabras, digamos, consumo, vertimiento, emisión y residuos, estamos hablando de una interacción, pero que todavía no ha generado un daño o un impacto. En ese caso, ese va a ser el aspecto, esa interacción que no necesariamente ha generado un impacto. Por ejemplo, podemos hablar de que puede existir un vertimiento que no genere contaminación o que no se derive en un impacto. Claro, podemos hablar de un aspecto, digamos, como por ejemplo el vertimiento de aguas. Podemos estar haciendo un vertimiento en unas condiciones de calidad y de cantidad que ayuden, digamos, al cuerpo hídrico a recuperar sus condiciones. Es como que por poner un ejemplo tonto, tuviéramos el río Bogotá y estuviéramos haciendo un vertimiento de agua 100% potable, o estaríamos haciendo un vertimiento de agua mineral, por decirlo de alguna manera. Estaríamos mejorando las condiciones de dilución de ciertos contaminantes y por lo tanto estaríamos mejorando el espacio. Entonces, por eso hablamos de que esa interacción o ese aspecto todavía no se ha convertido en un problema. En este momento solamente es una interacción. Cuando hablamos del impacto, es un cambio o una alteración en el medio ambiente o en el ambiente, siendo una causa o un efecto debido a la actividad y a la interacción humana. Como miramos, intervención humana, perdón. Si miramos esta intervención, la intervención va a ser el aspecto, es decir, va a ser la interacción o ese cruce o ese va y viene de recursos, o va y viene de información, o va y viene de elementos. Entonces, en este caso, ¿qué va a ser el impacto? El impacto va a ser la consecuencia del aspecto. Entonces, si el aspecto, por ejemplo, fue vertimiento, la contaminación del agua va a ser el impacto ambiental asociado a ese aspecto. Entonces ya tendríamos, digamos, una medida en la que ya dimos un paso. El aspecto va a ser la interacción sin necesidad de que exista un daño. Y el impacto va a ser el daño que se ocasiona como consecuencia de esa interacción. Entonces vamos a decir, como les digo, como ya les expreso, que el impacto ambiental como tal va a ser la contaminación. Si estamos hablando, por ejemplo, de vertimientos, decimos la contaminación del agua. Si estamos hablando de residuos, hablamos de la contaminación del suelo, pérdida de productividad del suelo. Si estamos hablando de emisiones, pérdida de calidad del aire o contaminación del aire. Entonces ahí estaríamos hablando del impacto. El impacto va a ser la consecuencia del aspecto. Y vamos finalmente al concepto de externalidad. Una externalidad ocurre cuando las decisiones de producción o consumo de un agente, es decir,
cuando los aspectos ambientales de un agente que derivan en impactos ambientales de un agente o de una persona tienen un impacto en la utilidad o las ganancias de otro agente de una forma no intencional y no se realiza compensación por parte del generador del impacto afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que la externalidad es un concepto antropocéntrico, como se los he dicho en un par de oportunidades. Por lo tanto, el impacto, contaminación del agua, va a generar una pérdida dentro de las personas o va a generar un daño dentro de la calidad de vida y el concepto básico de bienestar de las personas. Entonces, en este caso, una externalidad, por ejemplo, asociada a la contaminación del agua, pueden ser las enfermedades gastrointestinales, es decir, una empresa genera un vertimiento. ¿Eso qué va a hacer? Un aspecto. Ese aspecto va a generar un daño. Ese daño, ¿cómo lo vamos a llamar? Impacto, contaminación del agua. La gente aguas abajo o personas aguas abajo no saben que se está generando ese vertimiento y toman agua de la fuente hídrica y se enferman. Y se enferman de una manera no intencional, es decir, yo no tenía la intención de enfermar a unas personas, pero pasó. Eso se va a llamar externalidad. Tenemos externalidades positivas y negativas, lo cual es supremamente importante. Por ejemplo, si yo coloco o pongo un pozo petrolero en una zona deprimida, en una zona que no tiene vías o en una vereda que no tiene acceso al transporte, para yo poder poner ese pozo petrolero, lo más probable es que necesite vías de acceso para poder transportar el crudo a través de carrotanques o a través de camiones y adicionalmente traer al personal de la empresa a trabajar. En ese caso, el hecho de que yo ponga las vías para mi uso, para usar dentro de mi plataforma petrolera o dentro de mi pozo, va a hacer que las personas de las veredas cercanas tengan una vía de acceso muy posiblemente mejor que la que tienen en este momento. Digamos que hablando del caso de la externalidad positiva asociada, puede que eso sea de otra manera, pero no quiero entrar en ese caso. Sencillamente vamos a dar el ejemplo. Entonces, en este caso, esta vía que arregla la empresa petrolera, pues para el uso exclusivo de la empresa y del transporte del crudo, se convierte en una externalidad positiva para las personas de las veredas que ahora van a tener una vía en buen estado para transportarse. Externalidades negativas. Ese mismo pozo, por ejemplo, puede traer focos de prostitución o que las personas o las mujeres y los hombres de esta vereda entren en el negocio de la prostitución o que por ejemplo se haga un deterioro de las dinámicas normales de las comunidades, como hay más dinero, hay más personas asociadas a una empresa, hay más recursos, hay más vehículos, es posible que eso lleve pues a que se presenten dinámicas de economía negra o que se presenten dinámicas digamos de problemas socioculturales o socioeconómicos en las zonas. Ejemplos de externalidad, por ejemplo, cuando se presentó la ruptura y de las compuertas, cuando se presenta la ruptura de una represa en general, digamos que el ejemplo lo aterrizamos a Colombia, pero puede pasar en cualquier parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros necesitamos cerrar por completo una estructura como una presa? Nosotros necesitamos cerrarla para evitar su ruptura, para evitar su daño, porque hay un colapso, porque hay un problema, porque puede ser peor tenerlas abiertas y se cierra el agua o se elimina el agua que va pues a poblaciones aguas abajo. Eso va a hacer básicamente que los pescadores pierdan pues su capacidad la capacidad de desarrollar sus actividades económicas y usted no lo está haciendo para dañarlos a ellos, usted lo está haciendo por un caso estructural, por un caso puntual. En este caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo cambian las dinámicas poblacionales? ¿Cómo cambian las dinámicas de vida de estas personas como consecuencia de una actividad de este tipo? Esa externalidad, que es algo no intencional que está desarrollando la empresa, se puede llegar a valorar económicamente pues por la pérdida de productividad y la pérdida de elementos de las personas con respecto a lo que están haciendo y a las actividades que están desarrollando. Entonces, esa evaluación de impactos, por ejemplo, tiene que ser tendiente a identificar qué pasa en caso de que un aspecto ambiental como es la captura del agua o el represamiento del agua, que sería el aspecto en este caso, qué impactos ambientales va a generar sobre las poblaciones aguas arriba, qué impactos ambientales va a generar sobre las poblaciones aguas abajo y en caso de que se materialice un riesgo, cómo se van a manifestar esas externalidades dentro de las poblaciones. Digamos que esos son, por poner algún ejemplo, la base de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que vamos a hacer a lo largo de este curso para evaluar impactos ambientales.
Vamos a hablar un concepto y vamos a pasar por acá, digamos, no nos vamos a detener mucho, pero sí necesito que tengamos claros estos conceptos como por ejemplo bienes y servicios ambientales. Los bienes y servicios ambientales han cambiado de nombre varias veces, en este momento hablamos de servicios ecosistémicos única y exclusivamente y hablamos de que un servicio ambiental o un servicio ecosistémico es todo aquel beneficio tangible o intangible que la sociedad recibe de un ecosistema. Nosotros recibimos una serie de beneficios del ecosistema, el ecosistema está allí presente y nosotros como población vamos a recibir de él insumos, por decirlo de alguna manera, vamos a recibir cosas que podemos tocar o que no podemos tocar, pero que finalmente van a representar un beneficio para nosotros. Eso es un servicio ecosistémico. Ellos también pueden ser separados en bienes ambientales, que son los tangibles, servicios ambientales, que son los intangibles, pero estamos hablando de un concepto del 2007 en este caso que está un tris desactualizado en el sentido de que lo que quiero que quede de este proceso, más que el término bienes y servicios, es la primera parte que me gusta mucho, que dice servicio ambiental, es todo aquel beneficio, tangible o intangible, directo o indirecto, que la persona recibe de un ecosistema, todo lo que los ecosistemas nos dan. En este caso, estos servicios ambientales, vamos a empezar por uno de los más claros y de los más, digamos, fáciles de identificar, que son los servicios de aprovisionamiento, es decir, todo aquello que se toma del ambiente y se consume de forma directa, que tiene un uso consultivo, como por ejemplo la madera, como por ejemplo el agua, la flora, la fauna, los elementos del ecosistema, como medicinas naturales, todo ese tipo de cosas que yo recibo del ambiente, que capto y que después de que las capto las utilizo. Son, digamos, la base de lo que vamos a tratar en este caso, de lo que vamos a llamar en este caso los servicios de aprovisionamiento. Tenemos unos servicios de regulación que generan beneficios para la sociedad de manera indirecta, es decir, son los derivados de ciertos procesos ecológicos y de los procesos normales que tiene, digamos, el ecosistema. Estaríamos hablando de una regulación hídrica, una regulación climática, la regulación de la temperatura y de los microclimas, la purificación del agua, la purificación del aire. Por ejemplo, los humedales tienen una función purificadora del agua y adicionalmente de amortiguamiento de inundaciones o de regulación hídrica. Estamos hablando de la polinización, de las barreras vivas, todos aquellos servicios ambientales que si bien están presentes y los podemos analizar y los podemos tomar, no van a ser, digamos, tangibles, es decir, son cosas que vamos a percibir, que claramente nos van a beneficiar, pero que no podemos tangibilizar de manera sencilla. Tenemos servicios culturales que son supremamente importantes, son esos beneficios no tangibles que recibimos de los ecosistemas. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de los sitios de pagamento, de los sitios culturales. Por poner un ejemplo, Monserrate en la ciudad de Bogotá lo pudiéramos considerar un prestador de servicios culturales en el sentido de que yo, por ejemplo, desde la ventana de mi apartamento veo Monserrate y me encanta ver Monserrate. Si yo mirara por la ventana y por algún desastre natural o por alguna condición no viera Monserrate acá donde lo estoy viendo en este momento, me sentiría muy mal, y es un servicio cultural, digamos, no consultivo. Yo no estoy consumiendo Monserrate en este momento, no estoy yendo, pero el simple hecho de que esté ahí para mí es importante como bogotano. Eso mismo va a pasar, por ejemplo, en Sao Paulo, eso mismo va a pasar en Río de Janeiro, por ejemplo, en Río de Janeiro con el pan de azúcar, eso va a pasar en muchísimas zonas, en Manizales con el cable, eso va a pasar en muchísimos espacios que nosotros vamos a tener sitios que no necesariamente tienen un aprovisionamiento o que yo pueda tomar servicios de allí, sino que sencillamente el hecho de que esté allí es importante. ¿Por qué les presento esto? Porque cuando hablemos de la evaluación de impactos tenemos que hacer una evaluación de impactos de sobre todos los servicios ecosistémicos presentes. No es solamente el impacto que vamos a percibir sobre aquellas cosas que podemos tangibilizar, que eso es algo que normalmente me encuentro cuando inicio estos cursos, que las personas tienen la idea de que estamos hablando del árbol, del agua, del aire, del pájaro, del leopardo, del jaguar, del elefante. No, señor, estamos hablando de absolutamente todo, empezando por el paisaje. El simple hecho de que el paisaje se altere y de que una persona en el campo, por ejemplo, que mire hacia el horizonte y vea la llanura casanareña, que es absolutamente maravillosa, y en la mitad de la llanura casanareña se encuentre un pozo petrolero o una estructura de un pozo petrolero de 50 metros, un palo o una tea, por ejemplo, que es como un mechero, como una estufa prendida todo el día. Ese tipo de cosas no necesariamente son tangibles, no necesariamente van a afectar aquellos servicios que yo puedo recibir como aprovisionamiento, pero sí van a afectar mi calidad de vida finalmente. Tenemos unos servicios de soporte que no los vamos a considerar servicios ecosistémicos, sino
por decirlo de alguna manera, sí, se llaman servicios de soporte o los vamos a considerar como la base de los ecosistemas o la base que mantiene vivos el resto de los servicios ecosistémicos. Y vamos a hablar de ellos a largo plazo y derivan en impactos indirectos a la sociedad, por ejemplo el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Los podemos considerar servicios de soporte, pues porque finalmente lo que van a hacer es soportar o mantener el resto de los servicios ecosistémicos. ¿Qué elementos se pueden ver afectados durante un proyecto? Eso es fundamental. Vamos a hablar entonces de lo mismo que acabamos de decir de los servicios ecosistémicos, pero le vamos a cambiar el nombre. Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar terminología un poquito más acertada. Vamos a hablar de elementos bióticos como la flora y la fauna. Todos tenemos claridad, hablando de fauna como animales, flora como elementos vegetales. Tenemos los elementos abióticos como el edafológico, que sería el suelo, el hídrico, que es el agua, y el atmosférico, que es el aire. ¿Por qué hablamos de bióticos y abióticos? Digamos que ya hemos tratado este tema un poquito. Sin embargo, aquí existe como un tema enfocado a la biología. Muchas personas, digamos, piensan y tienen la noción, como por ejemplo las culturas indígenas y aborígenes, que el suelo tiene vida, que el componente edafológico tiene vida. Ahora, cuando observamos un sismo, cuando observamos un movimiento de tierras, podemos decir que la tierra tiene vida, y hay tierra que está muerta, hay tierra que está viva, hay formas de revivir la tierra. Por lo tanto, digamos que este componente biótico y abiótico, para nosotros los ingenieros y todos los ambientales y todos los que tenemos algún sentir ambientalista o algún sentir ambiental, podemos decir que ambos son elementos bióticos. Sin embargo, dentro de un estudio de impacto ambiental, por semántica y por temas netamente académicos y teóricos, los vamos a dividir en biótico y abiótico. No se le olvide que el hecho de que lo consideremos abiótico no quiere decir que no tenga vida y que no sea un transportador y un facilitador de la vida, como por ejemplo lo es el agua. Vamos a hablar de elementos antrópicos que no entran dentro del biótico, aunque sean elementos vivos. Se caracteriza como un elemento adicional. Es una pregunta común, me dicen, pero las personas son un elemento vivo, ¿deberían formar parte del componente biótico? Sí, pero vamos a considerar, digamos, el elemento antropocéntrico como ajeno al ecosistema, es decir, lo vamos a tomar como un agente adicional. Entonces hablamos de biótico, abiótico y el antrópico. El antrópico va a hablar de la sociedad, el social, el económico, el cultural y el arqueológico. Supremamente importante. Por temas arqueológicos se frena un proyecto. Es decir, si usted consigue una vasija en la mitad del espacio físico donde está haciendo una carretera, o consigue un sitio de pagamento, o consigue, por ejemplo, una estructura de una cultura antigua, a usted le toca parar el proyecto, evidentemente, y avanzar después de que este sitio arqueológico haya sido levantado. Acá en Colombia eso se hace pues a través del ICANN, y lo importante es que nosotros podamos tener claridad de que este tipo de cosas deben ser tratadas con respeto. Nosotros como ingenieros ambientales debemos propender porque en un estudio de impacto ambiental todos estos elementos que pueden verse afectados se traten con respeto y se traten de manera adecuada. Elementos bióticos, entonces hablamos de flora y fauna, hablamos de afectación de aves, reptiles, peces, mamíferos, herbívoros, carnívoros, terrestres, marinos. Vamos a hablar de todo el espectro dependiendo de dónde esté el proyecto. La flora, vamos a hablar de afectación de la vegetación existente, la que está en este momento presente dentro de nuestra área de influencia, que ya vamos a ver eso qué quiere decir, terrestres o marinas, dependiendo del tipo de proyecto que estemos desarrollando. Los abióticos, entonces tenemos el componente edafológico, que sería estructura, propiedades físico-químicas, uso del suelo, geología terrestre, marina, procesos morfodinámicos o procesos de modificación de las estructuras del suelo, de las estructuras físicas del suelo que vamos a tratar. Tenemos pues obviamente el componente hídrico con los componentes lóticos como los ríos o aquellos que están en constante movimiento, los lénticos como los lagos, lagunas, humedales, estanques y estuarios, y los cuerpos hidrogeológicos como acuíferos y océanos. Importante tener en cuenta en este caso la diferencia entre lótico y léntico. Espero que todos ya tengan ese tipo de conceptos claros para que más adelante sea más fácil. Y el componente atmosférico, digamos que acá solamente tengo calidad del aire, pero cuando hacemos un estudio de impacto ambiental no solamente vamos a hablar de calidad, sino también vamos a hablar del componente vibración y ruido, que es muy importante dentro del desarrollo de proyectos. Tenemos el componente social, que hace referencia a comunidades aledañas, donde están los grupos étnicos, los afrodescendientes. En Colombia también tenemos la incidencia de los grupos rom o romaníes, los gitanos. No son muy abundantes, pero existen comunidades rom en Colombia que también se consideran como
como minorías en este caso o como grupos étnicos que hay que tener absolutamente claros junto con los indígenas. Lo digo porque no quiero que solamente se ligue a la imagen que está ahí de que hablamos de indígenas o de aborígenes, sino como dependiendo del sitio donde usted esté viendo este video, sino que vamos a hablar también de comunidades romaníes y aquellas que sean consideradas minorías. Tenemos aspectos económicos, es decir, a qué se dedica la gente que vive en la zona, qué compra, qué vive, de qué vive, cuánto cuestan las cosas, cuáles son sus actividades principales y digamos que eso es supremamente importante porque de eso va a derivar el impacto social. Es decir, si en una comunidad está acostumbrada al tema petrolero, como es el caso de, qué sé yo, Villagarzón, Putumayo, que tienen incidencia petrolera hace muchos años, si estamos hablando de Maní, Casanare, de Villanueva, Casanare, pues digamos que estaría de Paz de Ariporo, por ejemplo, que tiene una incidencia ganadera, pero que tiene una cultura petrolera. Es decir, tú vas, por ejemplo, pues, por Paz de Ariporo y te consigues ventas de botas petroleras, lo que uno llama la bota petrolera, que es esta bota de punta de acero de cuero que viene completa. Se parece mucho a la bota de caucho que se utiliza normalmente, pero pues es de cuero y tiene punta de acero fabulosas para trabajar, muy cómodas, pero digamos que es una cultura muy ligada a la industria petrolera. Entonces, en este caso, Muso, por ejemplo, Muso, Boyacá, es una cultura ligada netamente a la industria minera. Entonces, si usted va a poner una mina al lado de otra mina, pues el impacto socioeconómico no va a ser tan importante como en un sitio en el que no estén acostumbrados culturalmente o socioeconómicamente a ese tipo de actividad. Tenemos pues obviamente el aspecto cultural, cuáles son sus costumbres, sus creencias, su religión, sus tradiciones. Escuché una vez en una reunión de un estudio de impacto ambiental a un indígena que dijo que era muy importante lo que se estaba debatiendo con respecto en la consulta previa de un pozo petrolero, porque estábamos hablando de que la empresa lo que estaba buscando era básicamente sacar la sangre de la tierra o la sangre negra de la tierra. Y esa sangre negra de la tierra para ellos representa la vida de la tierra y lo que mantiene muchos procesos, digamos, socioculturales para ellos. En ese caso, digamos que usted está tratando un tema muy fuerte porque para ellos no está hablando de un recurso natural o de algo que pueda ser explotado, sino está hablando usted de extraerle la sangre a un elemento para ellos cultural y tradicional. Entonces ahí es donde se complican los proyectos y donde usted se puede dar cuenta que la visión del territorio es muy distinta y que ese tipo de cosas deben ser tenidas en cuenta en un estudio de impacto ambiental. Vamos a hablar del componente arqueológico. Si se encuentran vestigios o lugares de interés, como les digo, pues hay que tenerlos muy presentes. Área de influencia de un proyecto. Lo importante del área de influencia de un proyecto es básicamente tener en cuenta que es aquella en la que se manifiestan los impactos. Básicamente lo vamos a llamar de esa manera. El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos que son ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad sobre los medios que ya acabamos de mirar, que sería el abiótico, el biótico, el socioeconómico. La manifestación de estos impactos debe ser objetiva y medible, es decir, no son impactos que se hagan de manera cualitativa, que yo diga mucho, poquito, nada, o diga quizás un poquito más allá, un poquito más acá, o que se presentan muchas veces que se presentan de alguna manera dentro del territorio de manera, por decirlo de alguna manera, subjetiva, sino que tienen que tener una medida geográfica establecida. Es una medida geográfica con base en el verdadero impacto y con base en el cruce de la información. Es decir, cuando yo tengo una línea base que dice qué hay en el espacio y tengo una línea base socioeconómica y adicionalmente una descripción detallada de mi actividad, yo puedo decir, la actividad que voy a desarrollar va a impactar el componente biótico, abiótico o socioeconómico en X o Y medida. Vamos a mirar un par de áreas de influencia, me gustaría aterrizarlas pues para que las podamos ver de una manera un poco más clara. Esta área de influencia es de una línea de transmisión de crudo, eso que vemos en la parte, creo que aquí pueden ver mi mouse, esto que vemos acá en la parte superior y para ustedes sería derecha, creo, para la parte superior derecha, en este caso es un pozo petrolero, de ahí, de la puntica de esta línea roja, parte la estructura, es decir, parte en este caso la tubería en la que se hace transporte de crudo. En este caso se hace transporte de crudo de un pozo a otro, porque en un pozo se extrae y en otro se almacena, y en el que se almacena se despacha. Entonces en este caso toda esa tubería tiene que ser tenida en cuenta. Este es un proyecto real que desarrollé yo pues a través de mis actividades laborales.
Esto que está acá es el área de influencia que se calculó un buffer de 200 metros a ambos lados de la tubería. Básicamente se hizo un análisis, la tubería va por debajo de tierra, va cubierta y va encamisada, es decir, que tiene concreto. Entonces, en este caso, al estar encamisada y tener pues las condiciones ideales de manejo, nos podemos dar cuenta que no va a generar un impacto más allá de esa línea. Digamos que eso se consigue con base en la experiencia y adicionalmente con los análisis pues fisicobióticos de los impactos iniciales. Miremos acá, ese es el área de influencia a 200 metros de la línea. Podemos observar que hay una coloración, por decirlo de alguna manera, de las afectaciones o de las áreas de interés. En este caso se hace una coloración progresiva pues para poder caracterizar qué tan riesgoso o qué tan impactante va a ser el proceso en el entorno. Si vemos y nos acercamos un poquitico más, podemos ver en la parte derecha que están las instalaciones y ahí está pues todo lo que es el pozo como tal con sus instalaciones de habitación, donde está el casino, donde está adicionalmente toda el área de producción y la tubería parte desde una zona específica. Hay una pregunta normalmente que me hacen acá cuando muestro una imagen de este tipo. Bueno, y los impactos de la plataforma. Esto que estábamos haciendo acá era una modificación de licencia. Entonces, al ser una modificación de licencia que era la construcción de esa tubería, pues esto que está acá es objeto del estudio de impacto ambiental y ya está caracterizado en otro documento y lo que estamos haciendo es añadiendo este pedazo a una estructura que ya estaba. Entonces no nos basamos o no les muestro la totalidad de los impactos, pues porque lo que estoy es mostrándoles el ejemplo de esta tubería que fue objeto de una modificación de licencia. Entonces aquí podemos ver que obviamente existen unos rangos y un área de influencia que se caracteriza y por ejemplo mire, esta instalación petrolera colinda en este caso con un sembradío de palma y este sembradío de palma ya está caracterizado y está dentro del área de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si está dentro del área de influencia forma parte el componente biótico. Si analizamos pues acá abajo cruzamos un río, lo cual tiene pues una ocupación de cauce y una serie de implicaciones. Adicionalmente tenemos áreas de bosque como las pueden ver a los alrededores. Creo que aquí se ve un poquito más claro. Miremos las áreas de bosque, ahí se observan clarito. Esta es la línea pues que separa el bloque o la plataforma del pozo en este caso. Esto es una plataforma multipozo, que quiere decir que en una sola plataforma hay varios huecos, hay varios pozos. Y adicionalmente tenemos actividades económicas. Aquí hay un pedacito de información que tocamos y que ustedes me hicieron una pregunta en estos días. Venga, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy muy cerca de una instalación que no quisiera tocar? Aquí está el ejemplo perfecto. Mírelo desde arriba. Desde arriba casi ni se alcanza a notar que estamos tocando la zona. Mire, aquí se ve un pedacito muy pequeñito. Pero si nos acercamos, ¡tin!, estamos rozando por 20 metros esa finca. No hay forma de sacar ese pedacito. Eso quiere decir que la persona que es dueña de esa finca tiene que ser compensado, tenemos que socializarlo, incluirlo dentro de los planes de emergencia, incluirlo dentro de los planes de compensación, por esos 20 metros. Entonces esos son el tipo de cosas que yo los invito, ingenieros, desde ya, a que nosotros manejemos con mucho cuidado. Vamos a meter todo lo que caiga dentro del área, todo. Si algo cae dentro del área, cayó dentro del área y tenemos que buscar las medidas de manejo apropiadas para dar alcance pues a ese impacto que vamos a generar, pero no lo vamos a sacar por el simple hecho de que sea un pedacito, ni vamos a hacer, vamos a tener ese tipo de conductas inapropiadas, como por ejemplo tratar de hacerle el quite, entre comillas, como decimos en Latinoamérica, a este tipo de espacios para no incluirlos dentro de nuestro proyecto. Eso no lo vamos a hacer y eso es una invitación que les hago con esta imagen. Tenemos que incluir todo lo que esté dentro del área. Listo, si nos acercamos otro poquito, esto es una escala de riesgo. Aquí solamente estábamos analizando el riesgo asociado a esta tubería y si lo podemos ver, pues nos damos cuenta que el riesgo va a ser menor conforme va aumentando, nos vamos saliendo del área de influencia. Esto es un proyecto puntual, un proyecto distinto, es decir, un proyecto ya establecido. Teníamos pues unas coberturas de la tierra que nos dicen dónde son pastos, dónde son bosques, dónde tenemos fuentes hídricas, espacios donde son bosque primario, bosque secundario, etcétera, etcétera. Y a partir de esta cobertura de la tierra generamos un cruce con la instalación.
Esta instalación nos genera una línea base del medio biótico que podemos ver en esta línea verde, espero que lo puedan ver con claridad en el video, y esa línea verde lo que hace básicamente es determinar hasta dónde va a ser el impacto o el área de influencia del medio biótico, es decir, flora y fauna, lo que analizamos hace un momento. Para no extenderme demasiado en esta explicación, tenemos una visión distinta. Tenemos el medio físico o el medio abiótico, es mucho más cercano el impacto, miremoslo acá, aquí lo podemos ver en esta línea roja, es más pequeñita el área, es decir que los impactos físicos o abióticos, en este caso hablando de edafológicos, como les dije, edafológicos, hidrológicos, calidad del aire, no se van a extender demasiado o mucho más allá de la instalación. Por temas de confidencialidad no les puedo decir qué proyecto es, sin embargo les puedo mostrar el tema. Tenemos adicionalmente el medio biótico, ese medio biótico va a ser un poquito más grande, lo podemos analizar en esta línea verde, y tenemos el medio socioeconómico. Miremos acá, el medio socioeconómico es un poquito más cuadrado, y aquí les voy a, por decirlo de alguna manera, a dar el ejemplo, y eso es básicamente la idea de lo que tenía, por eso les pongo esta. Porque miremos que el medio socioeconómico es muy cuadrado. ¿Por qué es cuadrado? Porque va por cuadras, es decir, ahí hay una población y se liga a los linderos de los predios. No podemos partir predios. Yo no puedo decir en este caso, por ejemplo, que el medio socioeconómico va hasta acá, nada más, porque estaríamos hablando pues obviamente de que cojo un predio y digo que la mitad del predio se ve afectado. Pues si se ve afectado la mitad del predio, pues se ve afectado el predio, por lo tanto vamos a llevar la línea del área de influencia social o socioeconómica en este caso hasta el lindero total del predio. Digamos que son el tipo de cosas que hay que tener en cuenta dentro de este análisis. Finalmente así quedó el área de influencia total. Entonces tenemos un área de influencia, como les digo, biótica, un área de influencia biótica, abiótica y socioeconómica, y finalmente montamos nuestra área de influencia. Otra pregunta recurrente, ¿cuál es el área de influencia entonces completa? El área de influencia completa es la más grande, es decir, el pedazo, lo que voy a hacer es cruzar los tres polígonos, en este caso el polígono de la biótica, el polígono de la abiótica y el polígono de la socioeconómica, y hacer la capa en el punto más grande, en el punto más largo, sí, hasta donde más lejos llegó. Entonces si la abiótica era la roja pequeñita solamente llegaba como hasta acá. La social cortaba por aquí más o menos y la biótica estaba por acá afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a coger el punto más lejano de la biótica, el más lejano de la socioeconómica, el más lejano de la física, y con base en las tres armo una sola área de influencia, y ahí quedó el área de influencia. Contenido de un estudio de impacto ambiental. Fundamental tener claro qué contiene el estudio de impacto ambiental y hasta dónde va la información que este contiene, para que podamos tener claridad de cómo vamos a caracterizar. Hay una parte, digamos, de esta información que es lo que vamos a utilizar para hacer unos análisis en la primera parte del curso, por lo tanto les recomiendo que tengan muy presente hasta dónde cortamos, digamos, lo que es la línea base ambiental. En general, aquí puede que, por ejemplo, alguien muy ortodoxo me diga, mire, pero es que hay estudios de impacto ambiental que organizan esto de otra manera, pero es que hay los nuevos términos de referencia del 2018 dicen que este componente sí, digamos que estoy absolutamente claro de que los términos de referencia y la metodología general para la presentación de estudios ambientales del 2018 y adicionalmente las disposiciones de otros instrumentos específicos como los TDRs de cada uno de los tipos de proyectos, pues tienen pormenores. Vamos a decir que en general, los proyectos van a tener esto que está acá. Es decir, usted tiene que tener esto en cuenta en una medida, en otra, en un orden o en otro, pero lo tiene que tener en cuenta. Entonces vamos a hablar de una introducción, donde se hace una introducción normal como la que se hace en cualquier documento. Recuerde que un estudio de impacto ambiental es un documento. Va a tener una descripción del proyecto, que es una descripción detallada. Ya vamos a entrar un poquito en detalle, pero es como decir qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? No se ponga, digamos, no lo asuma de otra manera, es sencillamente qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces ese qué voy a hacer tiene que ser absolutamente detallado, por eso no lo puede hacer un ingeniero ambiental. Si estamos hablando de un pozo petrolero o estamos hablando de una plataforma o estamos hablando
de una mina, pues un ingeniero de minas o un ingeniero de petróleos tiene que decirle a usted cómo va a ser la plataforma, si es multipozo o de un solo pozo, si son varias plataformas, dónde va a ser la ubicación de las plataformas, cuál va a ser el tipo, digamos, de perforación que se va a hacer, cuál va a ser el uso de los recursos que se va a hacer pues para la plataforma. Vamos a hacer una línea base ambiental que hablamos, digamos, de una caracterización, como ya lo vamos a mirar, de los tres componentes que ustedes ya los conocen: biótico, abiótico y socioeconómico. Una demanda de recursos, ya la vamos a mirar. Una zonificación ambiental. La evaluación de impactos, que es lo que nos compete en este curso, que sería pues la identificación de la magnitud, la característica y etcétera, etcétera. Ya vamos a mirar qué cosas incluye de los impactos del área. Vamos a hacer una valoración económica de impactos. Eso es objeto de economía ambiental, que es básicamente la identificación del análisis costo-beneficio del proyecto, todos los costos, que sería la caracterización o la valoración económica de los impactos ambientales negativos, y la valoración económica de aquellas externalidades positivas y adicionalmente de aquellas inversiones efectivas que vaya a hacer yo en el territorio desde el punto de vista generalmente social, porque esa es la verdad. Generalmente en la valoración económica de impactos de este tipo de proyectos es muy ambiental versus social, pero digamos que no vamos a entrar en ese terreno porque es objeto de otra materia. Y finalmente el plan de manejo ambiental, que va a incluir el plan de manejo arqueológico, el de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencias y los costos de las medidas de manejo, es decir, cuánta plata me voy a gastar en las medidas de manejo de lo que voy a hacer, referencias bibliográficas y la cartografía. Eso es lo que le vamos a meter a nuestro estudio. Esa introducción que va a tener, para no cansarnos, digamos, en esta explicación, va a ser un resumen ejecutivo de todo. Resumen ejecutivo de todo lo que hay de ahí para adelante, para que la gente lo pueda analizar, digamos, de manera rápida qué es lo que estamos haciendo, qué impactos generamos, la línea base. Una justificación del proyecto, objetivos, datos generales del proyecto, metodologías utilizadas dentro del estudio, trabajo de campo, qué hice, cómo lo hice, a qué horas lo hice, a qué hora fui, a qué hora me levanté, a qué hora capturé murciélagos, a qué hora capturé aves, con qué tipo de red lo hice, la hidrología, con qué tipo de equipos lo hice, la caracterización de las cuencas, con qué metodología lo hice. Por ejemplo, si yo tengo un río, cuál es la profundidad del río, con qué equipos lo hice. Si yo tengo imágenes aéreas, por ejemplo, tengo que decir esas imágenes aéreas en qué resolución las saqué, cuál fue la altura de vuelo del dron, si lo hice con dron, si lo hice con LiDAR o con LiDAR. Tenemos que analizar todo. Me han hecho varias veces la pregunta cuando nosotros entramos en este terreno de cómo se hace la revisión del estudio de impacto ambiental y cómo se hizo la supervisión y cómo se hace, digamos, desde la autoridad la revisión de que esto haya quedado bien hecho. Pues usted en la metodología y en el trabajo de campo y en los informes de laboratorio es donde tiene que meter cuáles fueron aquellos criterios que tuvo en cuenta para el levantamiento de su información, porque lo importante es que usted convenza a la autoridad de que usted no se saltó nada, de que no plagió nada, de que no tomó la decisión de ahorrarse información o ahorrarse tiempo o plata en lo que estaba haciendo y que adicionalmente le quedó bien hecho. Si la autoridad lee este capítulo y hay inconsistencias o hay cosas que usted levantó de información secundaria cuando debió ser primaria, o hay cosas que debió levantar con un LiDAR y lo levantó con un dron a toda la carrera, o tenía que ser levantado con un dron para tener imágenes precisas y usted lo levantó pues comprando imágenes satelitales a una resolución menor, en ese tipo de condiciones es donde la autoridad ambiental brinca y le dice: hey, aquí hay un tema que tenemos que revisar. Descripción del proyecto, que era lo que les decía de qué voy a hacer. Qué pena que la imagen haya quedado montada. Es básicamente localización, área del proyecto, descripción detallada de las obras, vías de acceso e infraestructura que voy a construir, vida útil del proyecto, poblaciones beneficiadas, labores de explotación y finalmente información de los trabajadores, medidas de higiene y salud y seguridad industrial. Importante tener en cuenta entonces que usted dice: bueno, yo voy a hacer un proyecto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no tengo la totalidad de la información para hacer mi estudio de impacto ambiental? Si yo no sé dónde voy a poner el pozo, si yo no sé cuántas vías de acceso voy a hacer, si yo no sé cuántos trabajadores van a entrar a la zona, si yo no sé cuántas instalaciones, por ejemplo, de hospedaje voy a tener. Eso no puede pasar. El estudio de impacto ambiental, una vez usted lo va a desarrollar, tiene que aterrizar la información de la mejor manera posible y en tal caso pasarse un poquito.
Pero lo ideal es que usted mínimo tenga la información de lo que va a hacer. Mínimo, tiene que tener la información de lo que va a hacer. Esto pasa muchísimo y es importante tenerlo claro. Y es que muchas veces tenemos la tendencia a aligerar la información de la descripción del proyecto porque no tenemos claridad de qué vamos a hacer. Pero si usted no tiene claridad de qué va a hacer, ¿cómo lo va a licenciar? Entonces digamos que eso es lo primero que ustedes tienen que decirle a su cliente o lo primero que tienen que revisar si ustedes son autoridad ambiental. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuántos tubos vas a poner? ¿Cuántas válvulas vas a poner? De ese nivel de detalle es el proceso. Si es una vía, ¿cuántos postes vas a poner? ¿Cuántos pasacalles son? ¿Cuántos bus culvert vas a poner? ¿Cuántas ocupaciones de cauce o cuántos cuerpos hídricos vas a pasar? Todo tiene que ir en este capítulo. Línea base ambiental se entiende como la descripción de la situación actual a la fecha del estudio, sin influencia de nuevas intervenciones del proyecto o obra de actividad. Es decir, así como está, ¿qué hay? Eso es lo que es la línea base. Yo tengo que decir, esta es el área que yo voy a utilizar, ¿sí? Que voy a empezar a utilizar, es esta que está acá. ¿Qué hay ahí? Eso es lo que quiere decir línea base ambiental. Y se consideran todos los elementos que intervienen en el EIA, todo lo que les he dicho hasta el momento. Entonces hablaríamos del medio biótico, abiótico y socioeconómico. Entonces ese componente abiótico, ya se los dije, sin embargo me gusta que las cosas queden absolutamente claras. Entonces ese físico, ojo, físico o abiótico, vamos a llamarlo de cualquiera de las dos maneras. Importante para nosotros los ingenieros ambientales manejar los sinónimos porque estamos, digamos, en el país de las siglas y de las palabras. Entonces es importante tener claro que si le dicen físico o le dicen abiótico es lo mismo, ¿vale? Clima, hidrología, suelos, geología y geomorfología. Componente biofísico o biótico va a ser todo lo que hablamos de flora y fauna. Y el socioeconómico o cultural, todo lo que ya hablamos. Tiene que incluir demografía, estructura de bienes y servicios, si tienen escuelas, si no la tienen, si tienen colegios, si no lo tienen, cuáles son sus medidas culturales, cuáles son las comunidades presentes, hacia dónde se dirigen, qué hacen, de qué viven, dónde se divierten, dónde parchan, dónde toman cerveza, dónde se casan, dónde estudian, en los fines de semana a dónde van a jugar. Usted tiene que decir todo. Ahí repito, todo. Tenemos un problema cuando se hacen este tipo de líneas bases y es que muchas veces o por flojera o por la intención de disimular las cosas se ocultan realidades de los territorios. Ojo con eso. Si usted es un consultor honesto y una persona que hace las cosas de manera adecuada, el componente sociocultural tiene que quedar muy bien hecho y usted tiene que decir todo lo que pasa en esa zona, todo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con sociales muy buenos que dicen, mejor dicho, hasta dónde se cuadra la gente, dónde es el sitio donde la gente le pide la mano a la novia. Eso es lo más detallado del mundo porque usted tiene que saber si usted se tira a la zona, ¿qué? ¿Sí? Si yo me tiro este pedazo de tierra haciendo mi proyecto ambiental, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el sitio donde la gente le pide la mano a la novia en el pueblo, que es en la parte de arriba del cerro? Ese sitio lo voy a quitar porque ahí arriba voy a poner el poste de la central hidroeléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente de esa zona? Con sus tradiciones, sus culturas, con todos esos deseos como población, con todas esas cosas que tienen, digamos, inmersas dentro de su cotidianidad. Entonces, básicamente, para hacerlo rápido, la caracterización del medio físico incluye geología, que sería todo el tema pues de litografía, tipo de rocas, las formaciones de las rocas, la historia geológica del sitio, la geomorfología, que hablamos del relieve, o morfología o forma, cómo se ve la forma. Entonces sería geología, el estudio de los suelos, y la geomorfología o cómo se ven los suelos, las condiciones sísmicas dependiendo del tipo de proyecto, la caracterización como tal de los suelos. Por lo tanto, ustedes ya van viendo qué profesionales necesitan. Clima, que sería la descripción. Esa descripción del clima normalmente la podemos hacer los ambientales. Calidad del aire lo hace una empresa normalmente ambiental que tenga monitoreos, generalmente dirigida por ingenieros ambientales. Aguas terrestres, superficiales y subterráneas, toda la caracterización, eso lo hace un hidrólogo. Adicionalmente necesitamos monitoreos y laboratorios para identificar calidad y cantidad. Recuerde que este tipo de cosas no solamente ayudan a la autoridad a determinar usted qué se va a tirar, sino no solamente eso, también le sirve a usted como al revés. ¿Qué quiere decir? Si la zona que usted está trabajando es una zona que tiene la tendencia, por ejemplo, a tener poca agua en verano
o nada de agua en verano, el río se seca en verano, pues yo le recomiendo que cuando haga el estudio deje eso en firme, es decir, muestre cómo son las condiciones en invierno, muestren cómo son las condiciones en verano, haga un paralelo, cosa que si usted inicia su proyecto, pues tampoco le puedan decir que es que el río se seca en verano como consecuencia de la plataforma, que el río se seca en verano como consecuencia de la mina. Ojo, ese río ya se secaba y aquí está mi línea base, son ambas cosas, digamos que somos ingenieros ambientales, no somos tampoco pues ambientalistas ni directores de Greenpeace. En ese caso tenemos que tener absolutamente claro que también hay momentos donde las poblaciones circundantes tienen la necesidad o el deseo de achacar cierto tipo de responsabilidades al titular del proyecto y no necesariamente eso es así. Entonces sirve para las dos cosas. Así como hay empresas que llegan y se tiran los territorios, acaban con todo y tiene todo el sentido pues hacerles su seguimiento y adicionalmente pues caerles por lo que están haciendo, pues hay proyectos que no generan impactos tan severos y como los que la gente quisiera achacarles y que son dinámicas normales de los ecosistemas. Para eso también hay que tener la línea base. Caracterización de la biota o caracterización biótica, entonces vegetación y recursos forestales, hay que hacer levantamientos forestales específicos, localización de especies, mapeo de los tipos de vegetación, coberturas del suelo, toda la cosa. Fauna, inventario, estado de la conservación, localización de especies raras, endémicas, en peligro, migraciones, potencial de recursos, pesqueros, caza, todo. Para eso necesitamos buenos biólogos que analicen ese tema, las relaciones ecológicas o digamos las dinámicas ecosistémicas de los sitios y la relación económica, social y sociocultural o cultural, y tenemos la relación económica y laboral, a qué se dedica todo el mundo, qué hace todo el mundo, cuánto gana normalmente, cuál es el salario que ganan, como les dije, a qué se dedican, a qué se han dedicado en los últimos 100 años, a qué se han dedicado en los últimos 20 años, la vinculación laboral de la población femenina, todo el tema de las minorías, adicionalmente pues el tema de inclusión y el tema de inclusión de género es supremamente importante en este sentido. Vamos a mirar los servicios, ellos cómo están en este momento. ¿Por qué es importante este tema en este momento de los servicios, relaciones socioestructurales y la laboral? Porque cuando vamos a generar beneficios tenemos que mirar la gente en el territorio a qué se dedica económicamente, pues para poderlos apoyar para que entren a la economía de la empresa en caso de que sea necesario y para poder declarar que los servicios que yo voy a poner, como por ejemplo los servicios sociales o los servicios que tienen las personas como hospitales, policlínicos, transporte, las vías, las obras hidráulicas, si tienen redes de acueducto, alcantarillado, porque cuando yo empiece el proyecto y vaya a hacer los acuerdos con las comunidades, pues eso, por ahí es por donde yo entro, es decir, yo digo, bueno, ustedes no tienen escuela, yo voy a poner esta industria petrolera, pero les voy a poner una escuela, por poner un ejemplo. Digamos que son cosas que muchas veces vemos mal desde la occidentalidad, desde acá, es decir, decimos, venga, es que tenaz que a la gente pues la compren con una escuelita. No es que la compren con una escuelita, es que el proyecto se va a desarrollar y pues la escuela hace falta. Entonces digamos que si bien no compensa un impacto ambiental severo el desarrollo de una escuelita, si el impacto ambiental es controlado a través de unas medidas de manejo apropiadas, pues la escuela es absolutamente fabulosa para la gente. Las relaciones socioestructurales, es decir, cómo son las estructuras de las comunidades, y vamos a hablar pues de los actores sociales principales, las personas que hacen parte de la estructura social de la comunidad, la demografía, cuánto crecen, cuántos son, cuánto se proyecta, y los tipos de familia y vivienda, es decir, que aquí se caracteriza vivienda por vivienda de los proyectos, de los predios que voy a tener alrededor. Eso es un tema bastante largo. Usted ya se puede estar dando cuenta de la magnitud de un estudio de impacto ambiental y de lo importante que es un estudio de impacto ambiental. Por eso les digo que, y les he dicho un par de veces, que acá es donde hay trabajo bueno de ingeniería ambiental, estructura social, educación, salud y problemas sociales. ¿Cuáles son las principales dinámicas? Todo esto lo tienen que hacer en campo, es decir, el social va y dura 2 meses allá, pues mirando toda la zona. Entonces esto es algo que dura bastante tiempo. Mire todo lo que dice, composición clasista, núcleos familiares, escolaridad de las personas, estado de salud actual, mejor dicho, esto es todo un tema. Tradiciones históricas y culturales, entonces se hacen caracterizaciones socioculturales. Usted se puede dar cuenta que el componente más largo que hemos visto hasta el momento es el cultural y el sociocultural, así que la cosa en este caso es de cuidado, hay que tenerle mucho
mucho tema. Y el estado actual del medio ambiente, unidades ambientales funcionales y problemas ambientales actuales, como le digo, como una línea base antes de la evaluación de impactos, para usted poder decir cómo estaba el sitio antes de que usted entrara. Demanda del recurso. Entonces este capítulo es muy importante y hace referencia a todo aquello que voy a usar para mi proyecto. Todo lo que corresponde a uso, aprovechamiento y afectación. Es decir, ¿qué voy a usar? De lo que tengo ahí, ¿qué voy a usar? Entonces hablamos de recurso hídrico, vertimientos, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, recurso aire, manejo de residuos. ¿Cómo voy a hacer cada uno de la demanda de uso de recursos de esos componentes? Casi que ahí estamos hablando del tema de aspecto, impacto y externalidad, es decir, qué aspectos ambientales, entre comillas, voy a tener en cuenta para mi proyecto. Aquí casi que en demanda pudiéramos estar hablando hasta cierto punto de una especie de aspecto que sería el uso de los recursos naturales y la disposición o la interacción hacia el ambiente de la empresa. Hacemos una zonificación ambiental. Como ya tenemos una línea base, esa línea base me va a decir dónde están las cosas que debo tener cuidado con, ¿sí? Lo que tengo que manejar con cuidado. Entonces, en este caso vamos a identificar áreas de exclusión, áreas de intervención con restricción y áreas susceptibles de intervención. Esto me va a permitir decir, bueno, yo voy a poner mi proyecto en X o Y sitio del espacio físico, lo voy a poner aquí, precisamente porque ahí es un área susceptible de intervención, ahí son puro pasto, y como es puro pasto, pues ahí es donde menos cosas me voy a tirar. Entonces, esta zonificación ambiental es fundamental porque permite distribuir en el área que yo tengo del proyecto, en el área licenciada a licenciar, dónde voy a poder poner cosas, dónde no, y dónde no son las de exclusión, obviamente, dónde sí son las áreas verdes, y en esas rosaditas voy a decir dónde lo puedo hacer, pero tengo que tener cuidado. Esta evaluación de impacto ambiental, entonces, vamos a básicamente a coger ahora todos esos aspectos ambientales, los vamos a traducir en impactos. Todos esos aspectos ambientales los vamos a traducir en impactos. Los vamos a listar. Generalmente para este tipo de proyectos de licenciamiento, les soy sincero, se utilizan los métodos matriciales, es decir, las matrices que vamos a ver más adelante en este curso para la evaluación de impactos. Entonces vamos a evaluar un escenario sin proyecto y un escenario con proyecto, es decir, identificar y valorar las causas e impactos ambientales sin proyecto, sin que haya nada en el espacio, cómo sería la evaluación. Y después hago una evaluación con proyecto, es decir, una vez yo instale mi proyecto, ¿qué va a pasar con el área? Que sería la identificación y predicción de los impactos. Ojo con esa palabra, predicción. Como yo todavía no he hecho nada, no hay proyecto, entonces yo tengo que predecir qué va a pasar. ¿Cómo se hace esa predicción de manera apropiada? Pues con expertos. Un estudio de impacto ambiental no la pueden hacer una parranda de amigos, la tienen que hacer personas que tengan el conocimiento pues para hacer este tipo de estudios y que adicionalmente tengan la posibilidad de predecir cómo van a ser esos impactos. La clasificación de los impactos, pues vamos a tener tipos de impactos inmediatos, es decir, que se presentan ya, y posteriores que se van a presentar después, directos e indirectos, es absolutamente claro, reversibles que los puedo ajustar, e irreversibles. Vamos a tener acumulativos que se van pues juntando unos con otros hasta que van engordando el ejercicio, sinérgicos que interactúan unos con otros o que se mueven unos con otros o que uno genera otro, y primarios, secundarios y terciarios. Vamos a tener una probabilidad de que estos impactos se presenten, que puede ser posible, poco probable, altamente probable, casi seguro, y eso nos va a permitir decir, ok, son cosas que se van a dar en el territorio, impactos que voy a generar, ya sabemos que es un impacto, y esos impactos se pueden presentar de distintos tipos y en distintos momentos o de distintos tipos y con una probabilidad de ocurrencia X o Y. Eso es lo que vamos a obtener de la evaluación. Los vamos a caracterizar a través de estas, digamos, hay metodologías que usan unos criterios, hay metodologías que usan otros, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en general, repito, en general, vamos a hablar más o menos de magnitud, qué tan grandes son, extensión, qué tan lejos llegan, qué tan cerca están, intensidad, si son muy fuertes o son menos fuertes, o si es un impactico o va a generar un super impacto. Vamos a hablar de duración, hay proyectos puntuales, por ejemplo, el ruido de la construcción es un impacto que dura poquito, dura una etapa, 2 etapas, y hay impactos que son muy largos en el tiempo, como por ejemplo el ahuyentamiento de especies como consecuencia de la colocación del taladro, la reversibilidad, que se parece un poquito al tema que hablábamos atrás de reversible o irreversible, la probabilidad, que es cada cuánto, qué tan probable es que se presente, si se puede presentar o no, y la cobertura es qué área o qué
qué tanta cobertura o qué tanto espacio de mi proyecto se va a ver pues afectado por el impacto. Esa identificación de impactos, como les digo, la vamos a hacer a través de listas de chequeo, matrices, confección de redes, superposición de mapas o estudios de caso previos. En este caso vamos a analizar pues el tema desde distintos puntos de vista. Más adelante vamos a hablar de los tipos de métodos, de los métodos más usados. Acá en esta materia más que en este curso nos vamos a basar más que todo en los métodos matriciales. ¿Cuáles son los métodos de evaluación de impactos, digamos, más utilizados? Estamos hablando de Leopold, lo vamos a ver acá. Voy a traer un invitado experto en Leopold para que nos cuente un poquito, es decir, una persona que todos los días utiliza esta matriz dentro de su trabajo. Vamos a mirar una Conesa, una Vicente Conesa. Hay un libro completo que dice cómo se utiliza, una matriz muy utilizada. Digamos que eso también lo vamos a mirar acá. Con el experto que utiliza matrices. La Jorge Arboleda UEPM es una matriz colombiana que se utiliza en las empresas públicas de Medellín. Muy utilizada, digamos que es muy utilizada y hay empresas que basan su desarrollo en ella. La matriz CDA de la Secretaría Distrital de Ambiente, ella es bastante sencilla, digamos que tiene una evaluación muy sencilla, es muy fácil de usar. Para proyectos pequeños acá en la ciudad de Bogotá aplica perfecto y se deja utilizar, sobre todo por la baja biodiversidad que podemos ver por acá en la sabana, dependiendo de la zona donde vayamos a hacer el estudio. Si es por ejemplo en una zona industrial, puede ser una matriz que se puede utilizar fácilmente. La Battelle Columbus no la conozco mucho, les soy absolutamente sincero, no la uso mucho, me gusta más Leopold y Conesa, digamos que es lo más comercial y lo más que se utiliza. Superposición de mapas es interesante. La matriz RAM, que también tiene pues mucho nombre en el sector, y las redes complejas. Digamos que en general de todas estas que están acá les pongo de primera las dos, Leopold y Vicente Conesa, que es lo que ustedes van a utilizar acá en la consultoría ambiental colombiana y en la consultoría ambiental en general. La EPM es posible que se utilice, sin embargo es muy específica y yo pensaría que el resto, aparte de la Secretaría, el resto son matrices que digamos que son variaciones o que se utilizan en ciertos momentos, pero que no utilizarlas no les va a generar ningún problema, por decirlo de alguna manera, ninguna limitación. Lo que vamos a hacer es mirarlas de manera teórica, es decir, esta matriz se maneja así, se trabaja así, pero las dos matrices que vamos a trabajar, digamos, con más fuerza, con más profundidad y que las vamos a mirar con ejemplos claros, nos van a presentar una matriz real, van a ser Leopold y Conesa. ¿Quiere ver y descargar un estudio de impacto ambiental? Es decir, me muero de ganas por leer uno. No importa la zona del mundo donde se encuentre, si habla español, yo le recomiendo que puede ver un estudio de impacto ambiental escribiendo en Google buscador Vital ANLA, como dice allí, buscador Vital ANLA, buscador Vital ANLA. La primera búsqueda, en la primera casilla le va a aparecer una búsqueda que dice Vital, consultas públicas, trámites. Aparece en morado porque la abro con regularidad. Usted se mete allí y le va a aparecer esto que está acá. Eso que está ahí es la consulta detallada de solicitudes. Puede buscar por solicitud, por el auto o por la resolución de la licencia, cuando la licencia es otorgada, por el número, por el nombre en la búsqueda del EIA, si se sabe el nombre del EIA, o en una búsqueda avanzada por contiene, por locación geográfica, por dónde está el proyecto. Es decir, le da la posibilidad de buscar un EIA donde usted quiera. Por ejemplo, esto les va a permitir descargar EIAs de distintas zonas del país que quieran revisar o que quieran analizar qué tipo de proyectos se están licenciando o desarrollando por espacios geográficos. Eso es todo lo que les quería contar en esta clase. Digamos que es muy importante, si tienen alguna duda, alguna observación, que la hagan en los comentarios de este video, que adicionalmente lo podamos tratar en las sesiones de discusión telepresencial. Les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado mucho esta segunda intervención, muy profunda y muy densa, tiene mucha información, sin embargo les va a permitir profundizar en el tema de los estudios de impacto ambiental. Les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y seguimos en contacto.